México, siglo XVII, un país virreinal, gobernado por el poder absoluto de la Iglesia y de la monarquía. Las mujeres estaban destinadas al silencio, el matrimonio o el claustro, obedecer y callar. Pero en medio de esas sombras nació una voz imposible de contener. Juana Ramírez de Asbaje, una niña prodigio, una mente desbordante de preguntas y de fuego. Con el tiempo, esa niña se convertiría en Sor Juana Inés de la Cruz, la 10ª musa, el Fénix de México. Su voz desafió los límites, sus versos, sus tratados, sus preguntas rompieron las cadenas del dogma. No fue solo una escritora, fue un símbolo universal de resistencia y de libertad intelectual. Hoy, más de 3 siglos después, su palabra sigue viva, sus poemas, sus ideas, siguen iluminando la lucha por el conocimiento y la justicia. Aquí, en Voces que Cuentan, viajaremos en el tiempo para desvelar el enigma de Sor Juana. ¿Quién fue esa mujer extraordinaria? ¿Y por qué su voz rebelde sigue resonando con tanta fuerza, incluso hoy? En el pueblo de San Miguel de Nepancla nació una niña que cambiaría la historia. Un dato importante: Sor Juana nació el 12 de noviembre de 1648, aunque algunas fuentes mencionan 1651. Se llamaba Juana Ramírez de Asbaje, hija ilegítima de Pedro Manuel de Asbaje y Vargas Machuca, un capitán español, y de Isabel Ramírez, una criolla humilde. Desde el inicio, marcada por los perjuicios de su tiempo. Pero Juana no era como las demás niñas. A los 3 años ya sabía leer y escribir. La palabra era su juego favorito, los libros su tesoro secreto. En casa de su abuelo encontró una biblioteca inmensa, decenas y cientos de volúmenes. Cada página que tocaba era un universo que se abría ante sus ojos. Y cuando le prohibían estudiar, ella buscaba la manera de hacerlo a escondidas. Su hambre de conocimiento no tenía límites. Imagina, una niña que sin maestros aprendió latín en tan solo 20 lecciones. Una niña que escribiría versos con la misma naturalidad con la que otros jugaban a las muñecas. Juana sabía que el mundo no aceptaba una mujer erudita, que las universidades estaban reservadas solo para los hombres, pero eso no la detuvo. Incluso, según la tradición, intentó disfrazarse de varón para ingresar a la Real Pontífica Universidad de México, una travesura temeraria que revela el corazón de una joven dispuesta a desafiar cualquier norma, solo para saciar su sed de saber. Juana era apenas una niña, pero ya había comenzado a tejer la leyenda de Sor Juana Inés de la Cruz. La inteligencia de Juana no tardó en llamar la atención. De niña fue enviada a la Ciudad de México a vivir con parientes. Allí su mundo cambió para siempre. El bullicio de la capital, las iglesias, las bibliotecas, los círculos intelectuales. Era un universo nuevo, donde las palabras y las ideas se cruzaban como espadas. Su talento era tan grande que pronto fue presentada en la corte virreinal. La virreina Leonor Carreto, esposa del marqués de Mancera, quedó fascinada con aquella joven que improvisaba versos y respondía preguntas filosóficas con la rapidez de un rayo. En palacio, Juana halló un espacio único. No era libre del todo, pero allí pudo convivir con sabios, poetas y teólogos. Se convirtió en dama de honor y en prodigio intelectual. La corte la puso a prueba. Se cuenta que 40 eruditos la examinaron en un encuentro público. Juana respondió a cada cuestionamiento con total claridad.
que su fama se extendió como un incendio. Pero esa fama también trajo murmullos. Algunos la veían como un prodigio celestial, otros como una amenaza. ¿Cómo podía una mujer brillar en un mundo reservado para los hombres? Entre aplausos y envidias, Juana entendió que el palacio no podía ser su refugio eterno. La única vía para continuar su vida de estudio, sin caer en la presión del matrimonio, era el claustro. Así, tras años de búsqueda, su destino comenzó a perfilarse. El convento se convertiría en el lugar donde su voz hallaría libertad. En 1669 ingresó al convento de San Jerónimo en la Ciudad de México, donde desarrolló la mayor parte de su obra. Dentro de los muros del convento, Sor Juana encontró algo más que silencio y oración. Encontró su libertad. Allí, su celda se transformó en una biblioteca inmensa, un taller de ideas, en un refugio donde la pluma se volvía espada. Sor Juana no escribía para entretener a unos pocos, escribía para desafiar al mundo. Poesía, teatro, filosofía, cada palabra era un combate contra las cadenas de la ignorancia. En su obra, Primero Sueño, nos llevó al viaje más íntimo del conocimiento humano, un poema vasto, complejo, donde la mente busca comprender el universo, incluso en la oscuridad de la noche. Y con la célebre respuesta a Sor Filotea de la Cruz, en 1690, escrita como contestación al obispo de Puebla, Manuel Fernández de Santa Cruz, quien firmó bajo el seudónimo de Sor Filotea, Sor Juana se atrevió a lo impensable: defender con brillantez y valentía el derecho de las mujeres a estudiar, a pensar, a escribir. Ese texto no fue solo una carta, fue un manifiesto, una rebelión escrita con tinta y razón. Pero escribir en aquel tiempo era un riesgo. Los muros escuchaban, los censores acechaban. Cada palabra podía convertirse en una condena. Aún así, Sor Juana no cayó. Su pluma se convirtió en la voz de todas las mujeres silenciadas y en un eco que aún hoy sigue resonando con cada lucha por la igualdad. El brillo de Sor Juana no pasó desapercibido. Sus versos llegaban lejos, su pensamiento incomodaba. En un mundo gobernado por obispos y virreyes, su voz comenzó a levantar sospechas. ¿Cómo podía una mujer hablar de filosofía, de ciencia, de teología? ¿Cómo atreverse a cuestionar los límites impuestos por la Iglesia y la sociedad? Las críticas no tardaron en llegar. Algunos la llamaban soberbia, otros hereje disfrazada de monja. Pero lo que realmente temían era la fuerza de su intelecto. El golpe más duro llegó con la famosa carta de Sor Filotea de la Cruz, firmada por un obispo disfrazado bajo ese seudónimo. La carta la reprendía con dureza. Le decía, en pocas palabras, que debía abandonar los estudios y dedicarse a la obediencia, a la humildad, a la vida contemplativa. Era un ataque directo, un intento de silenciarla. Sor Juana respondió con valentía, pero las presiones crecieron. Las autoridades eclesiásticas cerraban cada vez más su cerco, hasta que finalmente la obligaron a callar. Vendió su biblioteca. Se deshizo de sus instrumentos científicos. Renunció bajo coacción a sus manuscritos. Fue un silencio impuesto, un apagón forzado, que intentó borrar la voz más poderosa de su tiempo. Y sin embargo, aunque la hicieron callar,
no lograron apagar el eco de sus palabras. El final de Sor Juana llegó en 1695, una epidemia, probablemente de tifo o peste. Se extendía por el convento y ella, fiel a su vocación de servicio, cuidó a las hermanas enfermas. En ese acto de entrega perdió la vida. Pero lo que no murió fue su voz. A pesar del silencio que quisieron imponerle, sus palabras escaparon a los muros del convento, atravesaron los siglos y llegaron hasta nosotros. Sor Juana se convirtió en símbolo, en inspiración para quienes como ella se niegan a aceptar un destino impuesto. Para las mujeres que luchan por su derecho al conocimiento, para los escritores que desafían con su pluma, para todos los que creen en la libertad del pensamiento. Hoy la recordamos como la 10ª musa y como el fénix de México, capaz de renacer una y otra vez en cada generación que la redescubre. Su vida fue breve, su silencio forzado, pero su legado es inmortal, porque mientras alguien lea sus versos, mientras alguien encuentre valor en su historia, la voz rebelde de Sor Juana seguirá hablando. Sor Juana no fue solo una escritora, fue un símbolo de rebeldía, un faro que iluminó la resistencia frente a la injusticia y el silencio impuesto. Cada libro que tocaba, cada poema que escribía, era un acto de libertad. El conocimiento en sus manos no era solo saber, era poder, era desafío, era emancipación. Su vida nos recuerda que las cadenas más fuertes no siempre son de hierro, a veces son invisibles. Son las normas que limitan la voz, las reglas que apagan la curiosidad, los silencios que imponen miedo. Y hoy, incluso en un mundo moderno, esas cadenas persisten. Sor Juana nos enseña que cuestionar, aprender y expresarse siempre será un acto de valentía, que la lucha por la libertad intelectual no tiene fecha de vencimiento. En cada verso suyo, en cada palabra rebelde que dejó, vive la certeza de que el conocimiento es libertad y que una sola voz puede inspirar a muchas más a romper el silencio. Su vida nos recuerda que la palabra puede ser un arma, que el pensamiento libre es un acto de rebeldía y que ninguna opresión puede acallar la verdad de un espíritu decidido. Y ahora te pregunto, ¿qué nos enseña Sor Juana sobre el poder de la palabra frente al silencio de la opresión? En Voces que Cuentan, te invitamos a reflexionar, a compartir esta historia y a mantener viva su voz. Quiso abrir las puertas que le cerró la razón y en secreto levantaba su castillo de pasión. Ni cadenas, ni silencios, ni la sombra